Muchísimas gracias. Bueno, les doy la más cordial bienvenida a la sesión del día de hoy. Ya veo que se están uniendo varios de los colegas en este momento. Vamos en este momento, con el apoyo del doctorando Pablo Dávila, a iniciar la grabación de la sesión del día de hoy. Así es que cuando guste, maestro Dávila, adelante. Muchas gracias y gracias por su apoyo. Bueno, el día de hoy vamos a estar hablando sobre lo que es todo el tema de metodología de la investigación con los primeros temas. ¿Qué es lo que vamos a estar viendo el día de hoy? Sobre todo, quiero por favor que me digan si están viendo pantalla. Aparte de que me están escuchando, ¿me logran ver la pantalla? Sí, muchísimas gracias. Entonces, sí se mira, ok, perfecto. Entonces vamos a entrar ahorita a lo que es ya de lleno la presentación del día de hoy. Y lo que quisiera antes que nada es darle la cordial bienvenida a cada uno de la sesión por tomarse el tiempo y porque vamos a estar haciendo en el tema de investigación durante varios meses. Entonces vamos a entrar, hoy vamos a estar viendo de lleno lo que es todo el tema. Solo permítanme un segundito, hay algo acá. Algo debo estar haciendo que no me corre la presentación, pero voy a ponerla acá, vamos a ver. No. La voy a quitar y la voy a volver a colocar para ver si ahí me da. Entonces, vamos a ver ahorita. Ahí está. Y vamos a ver compartir. No tengo, vamos a ver, denme. Y vamos a ver. Muy bien, solo por favor, ahorita si están viendo, por favor, díganme de nuevo si logran ver toda la pantalla, por favor. Oh, a ver, ¿pueden indicarme, por favor, si logran ver la pantalla? Sí, está bien. Muchísimas gracias. Vamos a ver, entonces vamos a empezar de lleno. Es que hay algo cuando la voy a pasar, se me desaparece. Entonces voy a ver qué está pasando con la pantalla. Ok, vamos a ver. Ahí estamos. Bueno, ¿qué va a ser el tema de hoy en la noche? Hoy vamos a estar viendo todo lo que el tema de investigación, enfoques de investigación y la investigación cualitativa. Yo quisiera que alguno de ustedes me compartiera cuántas veces hace investigación en el día o qué tipo de investigación realiza en el día. Adelante, por favor, quiero la participación de todos. ¿Quién me comparte? Solo uno a la vez, no todos, por favor. Si no, voy a nombrar. A ver, maestrando Bruce, ¿cuándo hace usted investigación durante el día? Compártanos, por favor. Puede abrir su micrófono. Sí, muy buenas noches a todos. Gracias, maestra. Yo creo que investigación durante el día uno hace a cada momento, a cada instante, puesto que a veces consciente o inconscientemente está preguntando, está haciendo cuestionamientos sobre las cosas que pasan, ¿verdad? Y un ejemplo tan claro, tal vez para muchos nos ha pasado que de pronto a casa y nos contestan y decimos, bueno, ¿con quién estás en casa, por ejemplo, ¿verdad?
o Claro, cualquier otro tipo de preguntas que en ese momento estamos investigando y en el trabajo, por ejemplo, quién acaba de llamar o quién es, ¿verdad? No, con cualquier cuestionamiento que nos hagamos, yo creo que ahí estamos investigando. Ahora depende de la profundidad de la investigación, el grado en que le damos ya se torna en el tipo de investigación que hacemos. muchísimas gracias. Excelente el ejemplo. Todos en la mañana cuando salimos de nuestra casa, yo creo que hay dos tipos de investigación que siempre hacemos. Primero, cómo está el clima, cómo nos vamos a vestir, qué nos vamos a poner. Y segundo, cómo está el tráfico. Yo creo que la mayoría utilizamos el Waze, por dónde nos vamos, donde si hubo algún tipo de accidente, qué es lo que a nosotros nos conviene más. Vemos varias rutas, dentro de las rutas vemos cuál hace menor tiempo. Todo eso es investigación. Creo que una de las problemáticas que ha tenido la investigación como un mito es que muchas veces creemos que la investigación es difícil y créanme que no. La investigación es de lo más fácil, de lo más sencillo, de lo más bonito y media vez nosotros lo realizamos de una forma sistémica y como debe de elaborarse, nosotros podemos investigar cualquier tema, ya sea un tema matemático, ya sea un tema humanista, ciencias sociales, ciencias duras, datos duros, todo lo podemos realizar media vez nosotros tengamos un camino, una ruta de qué es lo que queremos investigar. Como ya muy bien lo dijo el maestro Bruce, investigamos todo el tiempo. Entonces vamos a entrar de lleno. ¿De dónde viene la investigación? La investigación deriva del vestigium, que significa en pos de la huella, es decir, ir en busca de una pista. Cuando investigamos algo, nosotros estamos averiguando, estamos siguiendo pistas, siguiendo algún tipo de, ¿cómo les diría yo? Vamos a ver, puede ser desde alguna sospecha, alguna noticia, algo que creamos que debemos o no creer y lo empezamos a investigar. También es importante conocer que la investigación se define como un procedimiento reflexivo. Por eso les digo que la investigación es reflexiva, sistémica, controlada, crítica, que permite descubrir nuevos hechos o datos relacionados con leyes o cualquier campo del conocimiento humano. Sobre todo, nosotros nos vamos a enfocar en este curso mucho a lo que es la investigación social. Vamos a ver ahí lo que es el enfoque cuantitativo, cualitativo. Vamos a ver también toda la parte de técnicas que le acompañan, los instrumentos, y luego vamos a concluir con un proyecto donde vamos a poder poner en práctica todos los conocimientos teóricos que vamos a ir aprendiendo. Y luego también nos dice Hernández Sampieri que la investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos. Empíricos quiere decir basado en hechos, que se aplican al estudio de un fenómeno. ¿Qué fenómeno? El que nosotros querramos investigar. Cualquier fenómeno social. Podemos, por ejemplo, investigar ahora mismo el fenómeno de lo que es la violencia en Guatemala, o cualquier tipo de fenómeno, la pobreza, la violencia, y lo podemos investigar desde el enfoque cuantitativo, desde el enfoque cualitativo o también desde el enfoque mixto, dependiendo, y lo vamos a ir viendo poco a poco, cuál es la ruta que nosotros sigamos, o podemos combinarlos, como es con el enfoque mixto, que yo creo personalmente que creo que es lo mejor, tratar de combinar ambos. Bueno, entrando ya un poquito en materia, por favor, me pueden ir interrumpiendo con toda confianza. En el momento en que ustedes deseen hablar, ya sea por alguna pregunta o pues desean agregar algo o cualquier tipo de intervención que quieran hacer, siéntanse en la confianza, por favor, de interrumpirme, de realizarlo, porque todo suma. Todos tenemos conocimientos previos, tenemos contextos diferentes y experiencias diferentes que de una u otra forma construyen y forman parte de lo que va a ser los aprendizajes y conocimientos del grupo.
Algo que a mí me gusta mucho es valorar la participación en las sesiones de todos. Nos vamos a ir conociendo poco a poco. Creo que tal vez cuando se presenten les voy a ir preguntando en qué parte trabajan, qué es lo que hacen, un poquito también para irlos conociendo más. Yo creo que ustedes, como la mayoría ya estuvo en un propedéutico, ya se conocen un poquito. Vamos a tener nosotros los docentes que irlos conociendo un poco más para saber hacia dónde están dirigidos también sus intereses. Y también ustedes nos van a ir marcando el paso, diciendo, bueno, nos interesa esto, nos gustaría profundizar más por acá, nos gustaría conocer más de esta área, y yo creo que siempre van a ser muy bien recibidas sus retroalimentaciones y también todos sus comentarios. Bueno, vamos a entrar un poco a ver lo que es el enfoque cuantitativo y cualitativo. Cuando nosotros estamos hablando de enfoque cuantitativo, estamos hablando de un proceso riguroso construido por pasos secuenciales, probatorios, que no pueden saltarse. Utiliza la recolección y análisis de datos para comprobar una hipótesis planteada con antelación y utiliza el análisis estadístico, ello con el fin de probar teorías y evidenciar patrones de comportamiento. En pocas palabras, ¿qué quiere decir un método cuantitativo? Un método cuantitativo es muy bien planificado, es muy rígido, sobre todo con las técnicas e instrumentos, con la muestra, y tiene que ser muy rígido porque generalmente el método cuantitativo es representativo, ya sea de un municipio, de un país, de un sector, y que después puede ser replicado. Entonces tiene que ser muy bien, muy sistémico. Y cuando dice que no pueden saltarse las etapas, porque como lo vamos a ir viendo más adelante, todas las etapas que están desde lo que es el planteo de la idea, desde lo que es la parte de marco teórico, la hipótesis, el muestreo, recoger todo lo que son los datos, el análisis y presentación de datos, tiene un orden. En cambio, en el enfoque cualitativo es más amigable. No por eso pierde, por favor, y eso sí tenemos que tenerlo muy en cuenta, que eso no quiere decir que pierda su rigurosidad y que no sea, porque también es un enfoque muy bien planificado, es un enfoque estructurado también, pero a diferencia es un enfoque de investigación empleado principalmente en las ciencias sociales. No hace una recolección de datos cuantitativos, sino que más que todo es explorar las relaciones sociales y describir la realidad tal como lo experimentan sus protagonistas. Por ejemplo, en el enfoque cualitativo a nosotros nos interesa conocer una historia de vida, nos interesa conocer un estudio de caso, nos interesa conocer algo concreto, donde estamos estudiando la percepción, sus historias, lo que nos tenga que contar la persona o la familia, un núcleo pequeño acerca de un tema. Entonces, ¿vamos bien ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Podemos seguir avanzando? Por favor, ustedes me van marcando el ritmo. Ok, vamos a ver un poquito más acá. Bueno, entonces vamos a ver luego cuáles son las características de los enfoques. En las características, como habíamos hablado, el cuantitativo mide fenómenos. ¿Qué quiere decir? Que va a sacar estadísticas, que está viendo, por ejemplo, en el tema de violencia. ¿Cuántas muertes? ¿Con qué frecuencia? ¿Cuáles son los casos más repetidos? ¿Cuáles son las personas que son los victimarios? Es decir, nos va a dar números. Utiliza la estadística para una forma de ejemplificar y también de analizar. Prueba la hipótesis de una u otra forma, de forma anticipada, se puede realizar una o varias hipótesis acerca de hacia dónde va dirigida nuestra investigación o cuáles son los causales del por qué
de la investigación. Recuérdense que una hipótesis es un supuesto que tiene que ser comprobado que sea falso o verdadero. Entonces, nosotros podemos presuponer, por decir algo, lo cual es un error terrible, podemos presuponer como una hipótesis mal planteada que la pobreza es causa de violencia. Ya está más que comprobado por todos los estudios habidos y por haber que esto no es cierto. Pero esa podría ser una hipótesis, por así decirlo. También hace análisis de causa y efecto. Está probando siempre el por qué y eso se ve también en el tipo de variables que utiliza. En el método cualitativo, nosotros estamos conversando acerca de explorar los fenómenos, ver las percepciones. ¿Qué piensa fulano, sutano? ¿Qué piensan los expertos? ¿Qué piensa alguien en especial acerca del tema que nosotros estamos investigando? Se observa en ambientes naturales. Generalmente cuando se recogen las historias de vida, los casos o se hacen las entrevistas a las personas, se recomienda que se haga en el lugar donde la persona está, donde se sienta más cómoda, la persona donde podamos entrevistar, hacer una entrevista a profundidad, donde esté en su contexto, en su ambiente natural. También se extraen los significados de los eventos observados. Nosotros, siempre que hacemos una investigación cualitativa, parte de es observar el comportamiento de las personas, cómo se están comportando, qué nos están diciendo, el lenguaje corporal. Y no se fundamenta en estadísticas, sino en la información y punto de vista de los participantes. Entonces, si yo quiero hablar, por ejemplo, del tema desde un punto de vista cuantitativo, de lo que es en sí el tema de la violencia en el departamento y el municipio de Guatemala, yo voy a ir a lugares como INASIF a sacar todas las estadísticas de muertes violentas, voy a ir al MP para ver cuántos casos hay de violencia, tanto de niños, tanto de mujeres, de hombres, de ancianos. Voy a ir también a revisar datos de la Policía Nacional. Es decir, voy a hacer una ruta donde yo pueda ir a investigar todo lo que serían mis fuentes de investigación y donde puedo yo obtener estas estadísticas para que me quede de una u otra forma esto como parte de los datos duros que están arrojando mi investigación. Es importante también investigar la población, saber a quiénes vamos nosotros a entrevistar, pero siempre desde el punto de vista que vamos a sacar gráficas, análisis estadístico, vamos a utilizar, ya vamos a ver más adelante, todo lo que son las técnicas e instrumentos del método cuantitativo y las técnicas e instrumentos del método cualitativo. Entonces, entrando un poquito de lleno también, esto Perdón, es maestra. un pincelaje. Por favor, adelante. Gracias. Yo tengo una cuestión respecto al tema que está tocando ahorita. Fíjese que es sencillo o es más entendible comprender cómo es que torna un aspecto científico una investigación cuantitativa, puesto que la investigación se caracteriza principalmente la científica por ser objetiva, comprobable, verificable y demás, ¿verdad? Entonces, se respalda o se justifica muchísimo lo científico a través de lo cuantitativo, puesto que son datos duros, como usted bien lo dice. Sin embargo, cuando estamos hablando de una investigación cualitativa, que precisamente se van a investigar comportamientos de la sociedad, en el caso que ponía el ejemplo de irse a meter al INASIF, y ahí se puede recolectar datos numéricos, ahí hablamos de la investigación cuantitativa, pero para determinar el por qué se está dando ese número de muertes, podríamos ir a hacer una investigación cualitativa a los barrios, a la sociedad. Entonces, ¿cómo cuidar la forma científica al momento de estar haciendo una investigación cualitativa y que no caiga en lo subjetivo de la información?
Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Generalmente, cuando se hace investigación cualitativa, el investigador debe de apartarse, porque si utiliza ya la influencia, todo lo que es el sesgo a la hora de entrevistar y antepone su pensamiento, definitivamente no va a ser una buena investigación. Tiene que, de acuerdo a la percepción de las personas entrevistadas, traducir esa información. Vamos a adelantar un poquito y luego vamos a llegar a todo lo que usted nos acaba de decir, que estoy totalmente de acuerdo y muchísimas gracias por la intervención. Excelente la intervención. Por favor, los animo a todos a que hagan ese tipo de intervenciones. Ahorita lo vamos a seguir viendo. Por ejemplo, acá en las técnicas, que es un pincelazo, vamos a tener más adelante varias semanas para ir conociendo cómo elaborar técnicas e instrumentos. En el cualitativo tenemos, por ejemplo, grupos focales, la observación sistemática, la sistematización de experiencias de vida, entrevistas a profundidad, y también puede apoyarse con herramientas tales como escala de Likert, bitácoras y el FODA, entre otros. En el cuantitativo vamos a utilizar el sondeo, el muestreo, el censo, y puede ayudarse con herramientas tales como el cuestionario y las escalas de medición. Los resultados de este tipo de investigación pueden ser fácilmente analizados y representados con diversos métodos estadísticos. Vamos a ir entrando de lleno a lo que es un poquito el método cualitativo, el método cuantitativo, y después vamos a ir haciendo comparaciones entre ellos. En el método cualitativo, el investigador, en relación a la idea, formula un planteamiento del problema, qué es lo que quiere investigar. Siempre lo que es el planteamiento del problema y lo que son los objetivos son el corazón de la investigación. Si usted hace bien su planteamiento en relación a problematiza bien y aparte de eso plantea bien sus objetivos, lo que viene de la investigación viene bien. Pero si falla en esta parte, aunque todo el resto lo haga bien, no va a poder obtener una buena investigación. En la parte cualitativa hay una inmersión inicial en el campo, un sondeo, ir a ver dónde está, cómo está la situación, quiénes son, investigar un poco. Hay personas que inclusive se van a vivir a las comunidades con antelación, van a percibir un poco el contexto de la persona, las familias o el tema que quieren investigar, y luego está la fase del diseño del estudio, que ahí ya voy a plantear qué es lo que quiero investigar, cuáles son los objetivos, cuáles son mis preguntas de investigación, y por supuesto voy a plantear ahí también cuál es mi objeto, cuál es mi muestra, y luego voy a hacer lo que es la recolección de datos. En el proceso cualitativo, yo puedo regresar en las etapas varias veces. ¿Qué quiere decir eso? Que si voy a hablar, por ejemplo, un tema de incesto, y yo voy a hablar con lo que serían las madres de familia, con lo que son los maestros de escuela, con lo que son las niñas, pero dentro de la investigación a nosotros se nos dice que sería bueno que investigáramos también o tomáramos la percepción de una comadrona o las comadronas. Creo que ahí usted puede regresar y entrevistar a las comadronas o entrevistar a grupos de interés que vayan surgiendo. ¿Cuándo termina el proceso en la investigación cualitativa? Cuando el investigador se siente satisfecho de los datos que ha obtenido. En el momento en que diga, tengo toda la información, hasta aquí quiero llegar, en ese momento termino. Si no, puede seguir investigando, investigando. Generalmente lo que son enfoques cuantitativos tienen un tiempo fijo cuando inician, cuando terminan, tienen un cronograma muy cerrado. Lo que es una investigación con enfoque cualitativo puede tardar meses, puede tardar años, son generalmente muy largas las investigaciones porque regresa y hasta que se sienten satisfechos con el tema, entonces se da por concluido. Luego se hace un análisis de la recolección de los datos
Y por último, lo que sería ya la interpretación de los datos. Esto sería como el proceso cualitativo. Vamos a ver lo que sería el enfoque cuantitativo. En el enfoque cuantitativo tenemos la idea, tenemos el planteamiento del problema, hacemos una revisión de la literatura y del marco teórico para ver qué estudios se han realizado, lo que sería un poco el estado del arte que se ha realizado previamente, qué hay escrito en relación al tema, y luego vemos un poco lo que es qué queremos, nuestra pregunta de investigación, qué quiero saber, hacia dónde va a ser el alcance del estudio, lo delimito, elaboro lo que es mi hipótesis, las variables de investigación, causa-efecto, hago lo que es el desarrollo del diseño de investigación, a quiénes, cuántos, ahí va la selección de la muestra, elaboro instrumentos, paso lo que es una prueba piloto, retorno, hago ajustes a mis instrumentos, luego hago ya la recolección de los datos, el análisis de los datos y por último la elaboración del reporte de resultados. Generalmente el enfoque cuantitativo tiene tiempo y nosotros tenemos un tiempo programado en el cual se debe desarrollar. Generalmente tenemos una muestra, la muestra va a ser más numerosa, el universo es más grande, la muestra tiene que ser representativa, tiene que tener todo lo que es la rigurosidad científica en relación a la selección de la muestra, pero algo que se aconseja siempre es en campo recoger un poco más de la muestra, porque generalmente cuando se está tabulando, a veces no hay tiempo de regresar al campo y resulta que hay datos que están mal recogidos o simple y sencillamente necesitamos introducir más encuestas porque no fueron suficientemente buenas las que se levantaron. Entonces hay que subirle un poquito a la muestra también. Pero como ven, es sistemático, es rígido, a cambio del enfoque cualitativo. ¿Cuáles son las diferencias? Como ya las habían empezado a compartirnos. En el diseño de la investigación, el enfoque cuantitativo es estructurado, es predeterminado. ¿Qué quiero saber? ¿Cuánto me va a costar? ¿Quién va a ser mi equipo? ¿Cuándo voy a empezar? ¿Cómo voy a plantear hipótesis? Todo ello. En el enfoque cualitativo es más abierto, es más flexible, hay que hacer un trabajo de campo previo, entonces es un poco más abierto. En cuanto a la población, la muestra en el enfoque cuantitativo es generalizar los datos de una muestra a una población. Entonces tenemos que tener mucho cuidado que la muestra sea representativa, porque si nosotros queremos después decir que es representativo de un municipio los resultados de la investigación, la muestra tiene que ser muy bien desarrollada, muy bien planteada, y luego nosotros podríamos también esos mismos, reproducirlos, esas mismas investigaciones en otros municipios y podríamos también tener, extendernos en cuanto a lo que sería el enfoque cuantitativo. En el enfoque cualitativo regularmente no se pretende generalizar los resultados. Es una muestra de una comunidad, de un grupo, de un estrato, puede ser un caso, puede ser una familia, puede ser algo muy concreto que nosotros identifiquemos que queremos investigar. No sé si alguien quiere comentar algo con lo que vamos, como vamos acá. Sigo adelante. Yo, maestra, perdone. Adelante, vamos. Si el objetivo de la investigación cualitativa, como lo ha mencionado, no es la generalización, ¿cuál podríamos definir entonces que sería el principal objetivo de una investigación cualitativa en todo caso? Es tener una entrevista, una información a profundidad.
Es decir, por ejemplo, la historia de una persona a profundidad. Ustedes que están en el medio de la comunicación, deme, por ejemplo, una entrevista de un notable, una historia de vida de un notable que a usted le gustaría realizar. De, de una persona, podríamos hablar de la vida de Facundo Cabral. Perfecto. No necesita generalizar más porque es Facundo Cabral. Y a usted le interesa como noticia, como investigación, como enfoque, contar la historia, sus vivencias, su pensamiento, su historia. Yo creo que a todos nos interesaría conocer cómo fue su niñez, cómo fue su vida, cómo era cantautor, enamoró con sus letras a mucha gente. Entonces, acá lo que nosotros pretendemos con una investigación cualitativa es conocer algo a profundidad. Otra historia, por ejemplo, denme una investigación cualitativa que a usted le gustaría hacer. Ya me dijo muy bien de Facundo Cabral, buenísimo, pero otro tipo de investigación cualitativa. Al responderle esto precisamente me lleva a la interrogante, el por qué se la hice, debido a que yo he estado muy curioso en determinar cuáles son las causas que llevan a que los matrimonios se disuelvan y cuáles y cómo podríamos de cierta manera determinar si una pareja de novios al casarse va a llevar un matrimonio largo. Es una cuestión que yo he puesto ya de algún tiempo y en todo caso, al momento de yo llegar a mis conclusiones, a mí me gustaría, bueno, generalizarla para un sector de la sociedad, pues, o para nuestra cultura, nuestra religión, nuestro ambiente, ¿verdad? Esa sería. Sí, por ejemplo, me parece súper interesante el tema que usted seleccionó. ¿Qué tendría que decir ahí? Por ejemplo, ¿cuál es la problemática que usted encuentra en relación a todo el tema de divorcio? Luego tendría que hacerse preguntas de investigación. ¿Qué quiere averiguar del tema? Ahí tendría que plantearse por lo menos unas 3, 4, 5 preguntas de investigación, las que le van a permitir dirigir el tema. Luego tendría que decir, bueno, mi muestra, ¿con quiénes? Puedo tener un grupo focal, puedo tener historias de vida representativas, ¿cómo voy a seleccionar a mi muestra? ¿De dónde van a ser? Delimitar en espacio, delimitar en tiempo, cuánto tiempo me va a llevar, y luego con base a eso ya plantear mis objetivos, realizar mis entrevistas o grupos focales y ya con ello recoger la información. Como todo lo que usted me dijo, se puede ir ordenando poco a poco, aunque sea cualitativa. Se ordena, se pone en el contexto, se delimita, hacen las preguntas de investigación, los objetivos de investigación. Lo importante que para mí, lo importante también es seleccionar a quienes mi muestra. Por ejemplo, acá, y le vuelvo a retornar la pregunta, y por favor participen los demás también, quiero oírlos. ¿Con quién estoy conversando? Deme su nombre, por favor. Yo me llamo Bruce. Ah, Bruce, fabuloso. Perfecto. Entonces, cuénteme, ¿a quiénes le gustaría a usted entrevistar en relación a este tema? ¿Sería a religiosos, a un padre? ¿Sería, por ejemplo, a jóvenes universitarios? ¿Sería a profesionales? ¿Sería a hombres, mujeres? ¿A quiénes le gustaría? Sí, yo he pensado que el grupo al que me enfocaría es a las personas que han estado casados y que se divorciaron o se separaron y a las personas que llevan más de 20 años de matrimonio. Perfecto. Está usted ya haciendo una segmentación, dirigiéndose hacia cuál es el grupo que usted investigaría y también ya delimitando y diciendo, tengo 2 sectores, los que continúan casados y los que de una u otra forma han pasado por un divorcio. Eso es parte de la investigación. Muy bien. ¿Alguien más que quiera
por favor, añadir algo. Adelante, Sí, buenas noches. adelante, buenas noches. Mi nombre es Isabel. Isabel, cuéntenos, buenas Sí, noches. solo con una como consulta. ¿Sí? En esta investigación cualitativa nos pueden mentir en muchos datos porque ¿cómo saber si esos datos son ciertos? Porque no se lleva tanto un procedimiento o unas estadísticas como en la cuantitativa, ¿verdad? Porque a la hora de entrevistar a las personas en diferentes temas pueden no decirnos tanto la verdad de algunas situaciones, ¿verdad? Mira, ese es un tema que siempre va a estar presente, sobre todo en temas álgidos. Cuando se pregunta acerca del ingreso de las personas o en qué lo gastan, generalmente ahí tienden las personas a mentir. O en temas donde pueden ser temas que pueden prejuzgarlos a la hora de responder. Corremos el riesgo de que nos puedan mentir. Pero en la investigación cualitativa también lo que vamos a ver es el lenguaje, el comportamiento, las respuestas. Además, tú puedes ir preguntando por diversos métodos. Puedes Uh -huh. observar, puedes preguntar y además de eso puedes hacer preguntas de batería en el sentido de que le vuelves a preguntar lo mismo. Puedes apagar tu micrófono. Sí, gracias. Gracias. Entonces, puedes ir preguntando la misma pregunta en diferentes momentos. Ahí tú vas a descubrir si te está mintiendo o no. Además, yo creo que el entrevistador, de una u otra forma, va a ir conociendo, por así decirlo, si le está mintiendo o no le está mintiendo. ¿Estamos bien ahí? ¿Podemos Sí, gracias. ir apagando micrófonos, por favor? Solo para, muchísimas gracias. Bueno, ya dijimos que la muestra, el cuantitativo es para varios, en el cuantitativo pocos sujetos. Y vamos a ver, en la composición de la muestra es un conjunto que son representativos en cuantitativo y en el cualitativo son casos individuales representativos no desde el punto de vista estadístico. También la naturaleza de los datos generalmente es, en el cuantitativo es cuantitativo, es estadística, en el cualitativo es ir a buscar todo lo que son percepciones, historias, narraciones. El tipo de dato del cuantitativo son datos confiables, son datos duros, y el enfoque cualitativo son datos profundos y enriquecedores. Es otra la investigación que queremos hacer. Para la recolección de los datos, el enfoque cuantitativo se basa en instrumentos estandarizados, pruebas estandarizadas. Es uniforme para todos los casos. Los datos se obtienen de observación, medición y documentación de mediciones. En el enfoque cualitativo, los datos están orientados a promover un mayor entendimiento de lo que es la investigación, las experiencias de las personas, y el investigador es el instrumento de recolección de los datos. Se auxilia de las diversas técnicas que ya veíamos, historias de vida, grupos focales, estudios de caso. Concepción de los participantes en la recolección de datos. Los participantes son fuentes externas y en el cualitativo son fuentes internas y el investigador también es un participante, pero tiene que ser objetivo. Vemos también la perspectiva en relación a lo que es el análisis de datos. En cuantitativo es externa. El investigador no involucra para nada sus antecedentes y sus experiencias en el análisis. Es una prueba totalmente objetiva. En el cualitativo, el investigador involucra en el análisis sus propios antecedentes y experiencias, así como la relación que tuvo con los participantes del estudio, pero estamos ya diciendo ya en el análisis de resultados. ¿Cuáles son los criterios de evaluación? Ya lo decía muy bien el maestrando Bruce. En el cuantitativo tiene que ser objetiva.
es la parte de tiene que ser rigurosa, tiene que ser confiable y tiene que tener validez. Eso es parte de los criterios cuando se elaboran los instrumentos y en sí todas las pruebas. El enfoque cualitativo debe de haber credibilidad, confirmación, valoración y transparencia. La presentación de resultados en el enfoque cuantitativo es por medio de tablas, diagramas, modelos estadísticos y el formato de presentación es estándar, ya está dado. En el enfoque cualitativo, el investigador emplea una variedad de formatos para reportar sus resultados. Pueden tener videos, audios, fotografías, mapas, diagramas, matrices y modelos conceptuales. Hay una gama mucho más grande. El reporte de resultados en el cuantitativo, los reportes utilizan un tono objetivo, impersonal, no emotivo, totalmente objetivo. En los reportes se utiliza un tono personal y emotivo. Aquí ya de una u otra forma, ya si estamos teniendo la historia, por ejemplo, de una víctima de violencia, por supuesto que ahí hay mucho más emoción, mucho más emotividad cuando se están presentando los resultados. No sé si hay alguna pregunta o algo. Buenas noches, maestra. Le saluda Adelante. Diana. Con Diana, una, adelante, sí, bienvenida. mucho gusto. Con una consulta. ¿Cómo se puede lograr mantener la objetividad al momento del análisis de resultados? Con el ejemplo que usted mencionaba, que ya se involucra la emotividad y la expresión de las emociones o sentimientos de las personas entrevistadas. ¿Cómo podemos hacer para ser objetivos y que esos sentimientos no nos afecten al momento de realizar el análisis final? Ya, yo lo que utiliza mucho la investigación cualitativa también es colocar entre comillas todas las expresiones de las personas, es decir, las narraciones de ellas. Eso da un poco más de credibilidad, por así decirlo, porque está dicho textualmente todas las expresiones que las personas están diciendo. Entonces, tú puedes estar redactando un documento bastante duro, pero como vas a ir poniendo frases textuales, entrevistas textuales, creo que ahí no va a ser mucha la emoción, sino que también va a haber objetividad, porque vas a estar demostrando con base a videos, fotografías, narraciones, historias, lo que ha sucedido. Aunque te voy a decir algo también, muchas veces hay historias intencionadas. Cuando se quiere traer un tema, y esto los periodistas lo utilizan mucho, y ustedes no me dejarán mentir, cuando se quiere traer un tema generalmente y llamar la atención sobre un tema, lo que hace el periodista generalmente empieza con una historia de vida. Si nosotros queremos hablar, por ejemplo, del tema de educación y queremos decir que en Guatemala los niños no hay suficiente infraestructura, la calidad académica de la educación, los padres no inscriben a sus niños. Bueno, yo creo que nosotros podemos presentar un reportaje con datos estadísticos muy bien investigados, sobre todo el contexto de un municipio o el departamento donde lo querramos plantear. Pero si tú inicias con una historia de vida, va a tener mucho más impacto. Las historias de vida siempre impactan. A la hora de un reportaje, una narración, la gente se va a recordar más de ello y luego, por supuesto, le va a poner atención y le va a mostrar lo que le va a poner atención a lo que serían los datos estadísticos. Yo que no sé si respondí bien a la pregunta. Sí, sí, muchas gracias. ¿Alguien más, por favor, que quisiera intervenir ahí? Hola, buenas noches. No sé si me escuchan. Perfectamente. ¿Cuál es tu Hola, nombre? buenas noches. Soy Carla Mijangos Carla. y mi duda Buenas es, noches. ¿hola? Bienvenida, buenas noches, dime.
Mucho gusto, buenas noches a todos. Mi duda es que, por ejemplo, al hacer una investigación cuantitativa, nosotros tenemos una idea más o menos del resultado que queremos obtener al momento de hacer la investigación, conforme al enfoque que le estamos dando a nuestro tema. Pero si al momento de sacar las conclusiones de los datos no nos da el resultado esperado, ¿qué debemos hacer entonces? ¿Debemos replantear nuestro tema o debemos volver a hacer las preguntas? Porque al momento de hacer las preguntas para una encuesta, tenemos que ser también imparciales para ver el verdadero resultado, ¿verdad? Pero si este no es el que esperábamos, ¿qué podemos hacer? Esa es mi duda. Bueno, Gracias. excelente y muy buena la pregunta. Cuando nosotros hacemos una investigación cuantitativa y nos planteamos una hipótesis, puede ser cierta, falso, verdadero, nula. Entonces, ¿qué sucede? Uno tiene que redactar muy bien preguntas de investigación, muy bien lo que son los objetivos de investigación. En tus objetivos de investigación, con base a ellos, tú vas a ir elaborando tus instrumentos. Por cada objetivo, tú elaboras entre 4 y 5 preguntas para cada instrumento que tú vayas a elaborar y todo va lineal. En la presentación de resultados van a ser tus cuadros, tus gráficas, tus estadísticas, y en la discusión de resultados tú vas a reflejar por cada objetivo, le vas a dar respuesta a tu objetivo. Si resulta que tu hipótesis estaba equivocada, no pasa nada, simplemente es una hipótesis. Y lo que va a ser interesante es la objetividad, la rigurosidad con que se recogieron, se recabaron los datos en los instrumentos y cómo se hizo el vaciado y el análisis estadístico. Entonces, al contrario, no quiere decir que tú tienes que volver a plantear preguntas, no, porque entonces eso querría decir que nosotros haríamos investigaciones a nuestra conveniencia, buscando el resultado que nosotros queremos, y eso no es así. Nosotros planteamos una hipótesis que creemos, pero la investigación nos va a determinar si es cierto o es verdadero. Y los resultados de la investigación, independientemente de cuál sea el resultado, pero que sí esté respondiendo a cada uno de los objetivos, con eso es con lo que tú te quedas. Y esa va a ser una investigación objetiva. Diana, ¿le di respuesta a tu pregunta? Sí, muchas gracias, muchas gracias. Muy Sí, bien, la respuesta de mi pregunta, gracias. muy bien. Creo que Teo quiere hablar, ¿no? Así es, muy buenas noches para todos. Buenas noches. Estaba haciendo una comparación entre las características tanto de la investigación cualitativa como de la investigación cuantitativa. Tengo entendido que cada una de estas se acopla de alguna u otra manera a las áreas en las que nosotros nos desenvolvemos. Correcto. Mi cuestión es, en el área que estamos en comunicación, ¿cuál es la más recomendada de estas dos investigaciones? Y de alguna u otra manera, yo escuchaba que los compañeros tocaban mucho el tema de la objetividad de cada una de ellas, indispensablemente en cualquiera de las dos investigaciones que se hagan, ambas pues son objetivas, definitivamente. Que en una influya más un proceso descriptivo y que pues aclaremos algunos otros puntos, pues tiende a ser un poquito más detallada y de alguna u otra manera la confundimos también, pensando que ya estamos dando una observación, digamos, más subjetiva de lo que nosotros queremos investigar. ¿Qué nos recomienda usted en el área de comunicación? ¿Qué tipo de investigación nosotros podríamos realizar basadas en las características que ya vimos y más o menos como en qué temas nosotros podríamos enfocarnos y determinar pues un punto de partida? Wow, fueron varias preguntas a la vez. Dependiendo del tema, yo voy a seleccionar el enfoque de investigación que quiero y también dependiendo de qué quiero investigar, qué es lo que estoy buscando.
Personalmente, yo creo que la mejor es el método mixto. El método mixto es una mezcla de ambos, es lo mejor de los dos mundos. Hace la parte de investigación cuantitativa porque siempre que uno habla un tema, hay dos asuntos bien importantes que tiene que manejar, estadística y autores. Si usted cuando está en una conversación dice, de acuerdo al informe del desarrollo humano de Guatemala del año tal, las estadísticas eran tal, usted ya planteó el tema. Pero también la parte cualitativa es la parte humana, es la parte complementaria. Entonces yo le sugeriría, en la medida de lo posible, utilizar ambos. Pero también, vuelvo a repetir, dependiendo qué es lo que yo quiero investigar. Y ahí son importantes las preguntas de investigación y también son importantes los objetivos, hacia dónde voy, qué es lo que quiero yo buscar. ¿Qué puedo investigar en comunicación? Bueno, acá tenemos muchísimo que investigar. Está todo el tema de las redes sociales, por ejemplo. Las redes sociales ahorita, de una u otra forma, ustedes han visto cómo los políticos las han utilizado. Podemos ver los discursos, podemos ver las redes sociales, cómo Trump gana a través de todo lo que era estar chateando. También en Guatemala, los mismos políticos utilizan redes sociales. Ese pudiera ser un tema entre muchos. ¿Qué otro tema se me ocurre? Todo el tema de diálogos, el tema de discursos, para todo lo que es el tema de comunicación, por ejemplo, en gobierno y gestión pública, hay muchos temas en la mesa que se pueden investigar, sobre todo cuál es la agenda de gobierno, cuáles son las agendas nacionales, cuáles son las problemáticas sociales del país, cuáles son las problemáticas económicas. Me estoy inventando un montón de temas en base a lo de gobierno. Creo que el tema de comunicación y el tema de usted da para todo. Ustedes pueden hacer cualquier tipo de investigación siempre y cuando la planteen muy bien, sepan qué van a investigar, con quién. Y hay algo que también es importante. Cuando nosotros nos planteamos la investigación, nuestros informantes tienen que estar a nuestro alcance. Porque si nosotros nos planteamos, por ejemplo, hablar con con los candidatos a presidentes, pero resulta que no tenemos acceso a ellos, bueno, ahí tenemos que ver también la accesibilidad y el que nos brinden la información, el que podamos tener acceso a toda la información. Creo que hay muchísimos temas que ustedes pudieran, de hecho, dentro de lo que es el proyecto de investigación, están planteados unos 10 temas, yo se los voy a subir de una vez, sobre los cuales ustedes pudieran trabajar dentro de lo que sería su proyecto y la carrera de comunicación. ¿Di respuesta a la pregunta? Muchísimas gracias. Hasta ahora es la primera vez que escucho sobre un método mixto. Me llamó mucho la atención porque eso nos da la variedad y los alcances que nosotros hemos investigado y nos permite profundizar. Y como bien usted decía, pues este método nos va a ayudar a nosotros a tener un alcance más de lo que queremos investigar y sobre todo, ¿verdad? Que nosotros podamos tener la información que queremos de acuerdo al área en la que nosotros nos desempeñamos. Entonces, me parece bastante interesante el método mixto, investigaré otro poquito más y quizás si me toca inclinarme por alguno de los métodos, creo que ya he hecho mi elección. Muy bien, buenísimo, lo felicito. Ya les voy a estar subiendo el día de hoy y el día de mañana varios libros. El libro que ustedes tienen que tomar como libro de texto es el de Hernández Sampieri, que es Metodología de la Investigación. Ahí están descritos con mucha precisión todos los métodos. Y la mitad del libro es sobre el enfoque cuantitativo, la otra mitad del libro es sobre el enfoque cualitativo y también hay mucho sobre lo que es el enfoque mixto. Les voy a subir también otros libros en relación al enfoque cualitativo, que es lo que vamos a estar viendo esta y la otra semana. Y
bastante material. Voy a también a subir la presentación para que ustedes la puedan tener al alcance. Es decir, voy a ir poco a poco ilustrando con material de apoyo, con presentaciones y con libros, todo lo que nosotros podamos ir investigando. Le aconsejo a Hernández Sampieri, hoy mismo se lo subo y es un libro para que ustedes lo estén consultando permanentemente. Bueno, vamos a seguir un poquito más, ya nos está avanzando el tiempo. El enfoque cualitativo, como lo dijimos, las investigaciones se originan de ideas, sin importar qué enfoque habremos de seguir. Las ideas constituyen el primer acercamiento a la realidad objetiva, desde la perspectiva cuantitativa, y a la realidad subjetiva desde la aproximación cualitativa. ¿Cuál es la esencia de la investigación cualitativa? Se enfoca en comprender los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural y su relación con su entorno, su contexto. Acá hay generalidades del enfoque cualitativo. Utiliza la recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación. Aunque ciertamente hay una revisión inicial de la literatura, esta puede completarse en cualquier etapa del estudio. En la investigación cualitativa, con frecuencia es necesario regresar a etapas previas. Algo que tiene la investigación cualitativa también es que uno puede ir variando, cambiando preguntas de investigación. Y lo otro es que puede irse replanteando también tanto las preguntas como los objetivos. Eso solo lo hace en el cualitativo, no lo hace en una investigación cuantitativa. La inversión inicial en el campo significa sensibilizarse con el ambiente o entorno en el cual se llevará a cabo el estudio. Y en el caso del proceso cualitativo, la muestra, la recolección y el análisis son fases que se realizan prácticamente de manera simultánea, precisamente por el enfoque que se va manejando de forma simultánea. Muchas veces cuando ustedes han oído hablar de investigación cualitativa, de repente le dicen, es que es un estudio etnográfico. No, dice otro, era un estudio fenomenológico. Yo creo que era un tipo de estudio de investigación-acción. ¿Qué es eso? Fácil. Cuando decimos una teoría fundamentada, está en el proceso del fenómeno. Cuando decimos en el etnográfico, nos referimos más que todo a la cultura, al entorno social. Cuando decimos un estudio narrativo, son historias sobre hechos, eventos, experiencias. Cuando hablamos de estudios fenomenológicos, son las experiencias comunes y distintas, las categorías que se presentan frecuentemente con base a experiencias. Y la investigación-acción se utiliza mucho en problemáticas sociales, las políticas, las laborales, las económicas, y nos ayudan, por ejemplo, a realizar un diagnóstico y una propuesta. Creo que hoy nos vamos a quedar acá. Estamos justo en tiempo, terminando la presentación. Teníamos, de acuerdo al programa, que iba a ser para este sábado, para este domingo, la primera tarea. La vamos a colocar, no este domingo, sino para el otro. Para lo que va a ser la tarea, va a ser, les voy a subir la rúbrica sobre qué es lo que se les va a calificar. Aparte de ello, se los voy a poner de lo más sencillo. Para quienes ya vieron los programas, ustedes van a identificar un caso donde haya una investigación cualitativa con base al entorno de Guatemala. Entonces, ustedes van a justificar por qué es cualitativa, por qué piensan esto y esto y esto. Yo les voy a dar unos criterios que ustedes tienen que identificar, pero la tarea no va a ser para este domingo, va a ser para el próximo, para que ustedes les dé tiempo de leer la parte de los libros, leer materiales, leer la rúbrica. Adelante, adelante, por favor. Ok, me ponen que la presentación, sí, por supuesto, todas las presentaciones que vayamos realizando se van a poner como material de clase, toditas. Entonces, no
no hay tarea para este fin de semana, la tarea va a ser para el otro fin de semana y va a ser básicamente identificar un caso con una investigación cualitativa en el contexto guatemalteco, con ciertos criterios que yo les voy a compartir con la rúbrica que voy a subir también para el efecto. ¿Alguna preguntita en relación a la tarea o a lo que hemos visto o alguna duda del programa? Le voy a contestar algo al maestrando Bruce. Me di cuenta que me puso que no se podía bajar el programa. Déjenme investigar, lo vamos a poner de tal forma que lo puedan bajar y si no, de todas formas, yo les voy a enviar el correo por correo electrónico a sus correos, pero van a tener cada quien el programa del curso. Recomendaciones, comentarios, antes de que nos despidamos, son las 9 en punto, que ni reloj cronometrado. ¿Alguna observación? ¿Alguien, alguna intervención? Nuevamente, maestra, muchísimas gracias por incentivar la participación. Me parece muy interesante, pues, que de alguna u otra manera todos tengamos una intervención y quizá porque nos ponemos un poquito nerviosos todavía, pero igual nos vamos conociendo todos y me parece muy buena mecánica el hecho que nos vaya preguntando, así también nosotros estamos atentos y lo que menos queremos es estropear la clase, ¿verdad? Tal vez por eso nos da un poquito miedo contestar y en lo personal, pues es uno de los cursos de mis favoritos y con el material que tenemos, pues vamos a tener, me imagino, ocupadas nuestras noches en este y en otros cursos más y agradecemos entonces también que sea previsto la situación de la tarea para la otra semana y muchísimas gracias por el aporte. Muchísimas gracias a ustedes también. Bueno, no me queda nada más que darle las gracias a cada uno de ustedes por hacer el tiempo, por asistir. Yo sé que el tráfico, uno llega cansado del trabajo, pero también es parte del sacrificio que ustedes están haciendo para sacar sus maestrías en comunicación, gobierno y gestión. Así es que muchísimas gracias a todos por haber acudido a la cita del día de hoy, a la reunión, y por favor estamos en contacto. Cualquier duda me escriben al chat, me escriben al correo. Siempre estamos en contacto. Que tengan una linda noche y bendiciones para todos. Feliz noche.